En este video te voy a traer una web para poder hacer imágenes de anime totalmente gratis. Bueno, totalmente gratis entre comillas porque sí tiene ciertas restricciones al día, pero sí vas a poder hacer imágenes gratis. Esta web se llama PixEye. Básicamente lo que hace es agarrar modelos de código abierto y entrenarlos con imágenes de anime. La ventaja que tiene sobre sus competidores es que tiene personajes de licencia. Eso quiere decir que han agarrado cualquier cosa que se han encontrado en internet y lo han entrenado. Así que si te gusta hacer fanarts o tienes un personaje preferido, lo más probable es que con esta inteligencia artificial lo puedas hacer. Vamos a ver un poquito cómo funciona esto. En la parte de acá arriba obviamente tenemos donde ponemos el prompt, pero hay cosas interesantes que me gustó de esta inteligencia artificial. Por ejemplo, que puedes tener imágenes de referencia. Esto es muy bueno, lo puedes pintar directamente o puedes cargar una imagen, que esto me ha gustado bastante. También tenemos referencia de imágenes que nos permite tener una referencia a un personaje y esto es bastante bueno para hacer personajes constantes. Si nos vamos aquí donde dice mostrar más modelos, vamos a ver la cantidad de modelos que tiene. Hay que tener en cuenta que muchos de estos modelos no son de uso comercial, así que si estás haciendo un proyecto, no todos los modelos vas a poder utilizarlos para el tema comercial. Pero tiene una gran variedad de modelos, así que puedes estar haciendo experimentos con ciertos modelos, algunos más realistas, otros más de ilustración, otros un poquito más artísticos. Pero lo bueno es que tenemos un mercado y en el mercado ahí es donde va subiendo a la gente sus modelos para que los puedas ocupar y aquí hay muchísimos modelos. Así que es una de las cosas que realmente me ha gustado, es que la misma gente va entrenando las inteligencias artificiales y vas teniendo diferentes modelos para poder experimentar. Ahora en la parte de acá abajo tenemos LoRA. ¿Qué son los LoRA? Prácticamente son algunos micromodelos que te permiten tener ciertas cosas en específico. Por ejemplo, poses o algunas de accesorios o algo muy en específico donde ya los LoRAs funcionan bastante bien porque están especializados en algo particularmente. Por ejemplo, aquí podemos ver todo lo que tienes, hay muchas poses, hay muchas expresiones y como vemos tiene cosas muy en específico que te va a ayudar a poder lograr lo que estás buscando. También obviamente vas a poder poner el tipo de formato que quieres. Lamentablemente algunos formatos son de paga, no son gratuitos, pero no te preocupes porque con el 3.5 o el 5.3 vas a tener los formatos normales que siempre se usan. Y ahora una de las cosas que más me gustó es que si tú le pones aquí en avanzado vas a poder controlar mucho más el modelo que estás ocupando. Esto te permite totalmente jugar con el modelo, ver si queremos más pasos de muestreo, qué tipo de muestreo queremos. Esto es bastante bueno porque vas a poder hacer muchas pruebas y cada uno de estos obviamente te da unos resultados distintos. De esto yo creo que ya te hablé un poquito en un tutorial de Novel AI, donde realmente ahí me puse a experimentar con cada uno de los modelos. Obviamente con el tiempo van pasando nuevos modelos, van haciendo más eficientes y van teniendo mejor calidad. Así que bueno, vas a poder jugar con estos modelos tranquilamente. Obviamente si sacas ya una semilla vas a poder trabajar sobre esa semilla en caso de que quieras seguir trabajando el modelo. Y aquí abajo vamos a poder tener los modelos BAE, que básicamente lo que nos dice es que vas a poder ajustar la saturación y el color. Esto yo creo que es el perfil de color. Esto es bastante bueno. Esto no lo había visto en otra inteligencia artificial, que te den perfiles de color, porque eso te ayuda muchísimo a estar utilizando ciertos perfiles. Si los quieres más pasteles, más saturados, creo que esto es una muy buena adición. Ahora, ¿esto es totalmente gratis? Sí y no. Lamentablemente nada más tienes para hacer ciertas imágenes al día. Como ves, aquí te dice que te van a estar dando 10,000 créditos cada día. Entonces eso quiere decir que vas a poder hacer cierta cantidad de imágenes. Ahora, ¿cuánto cuesta una imagen? Eso depende del modelo que estés ocupando. Como vemos en la parte de acá abajo, uno me costó 6,000, otro me costó 3,000 y otro me costó 2,000. Así que dependiendo del modelo que estés ocupando, es la cantidad de créditos que te va a hacer. Pero más o menos vas a poder generar 3 por día. Obviamente estamos hablando por un lote de 4, eso quiere decir que te van a salir 4 imágenes. También lo puedes poner como imagen única y te va a bajar un poquito los créditos. Tampoco es que te baja mucho, debería bajarte 3/4 del costo, pero no es así que te conviene más hacer de una vez el lote de 4 porque no te baja realmente el costo por hacer una sola imagen. Así que es preferible hacerlo de 4 en 4. Y bueno, ¿cuánto cuesta si quieres pagar? Bueno, te va a costar $10, que es el estándar de cualquier inteligencia artificial actualmente. Así que si realmente te quieres dedicar al fanart, creo que es una muy buena opción, ya que te permite tener los modelos y poder hacer las cosas que tú quieres de personajes con licencia. Por esas razones que esta IA es tan popular, porque te permite hacer muchos personajes de videojuegos o de algún anime y vas a poder hacer fanarts tranquilamente. Así que es una muy buena opción en caso de que quieras dedicarte a hacer fanarts.
Aquí estuve haciendo algunas pruebas con algunos modelos. Por ejemplo, aquí me gusta mucho el terminado que tienes. Tiene tonos más pastel, tiene el trazo bien definido. También se ha entrenado con muchas cosas en internet, o también la misma IA se entrena con las mismas cosas que va generando. Pues digamos que tiene un terminado ya establecido y es un poquito difícil que puedas encontrar algo que no sea tan estructurado ni con terminados un poquito más artísticos. Ya que el que hice con terminados un poquito más artísticos me quedó bastante bien, pero se sigue notando como esa característica de IA que pues he tratado de ir quitando poco a poco con otras inteligencias artificiales, ya que bueno, la IA normalmente siempre te va a dar una estética. Entonces lo que yo he tratado de lograr con otras inteligencias artificiales es que no se note que está hecho con IA, pero tú tendrías que entrenar tu modelo para poder sacar esos resultados. Así que lo que vas a tener que hacer es adecuarte a los modelos que están corriendo por ahí, y obviamente unos se ven con calidad muy sintética, pero otros ya empiezan a tener un terminado mucho más trabajado. Y aquí, como vemos, podemos tener terminados bastante interesantes que no se sientan tan sintéticos, como esta ilustración que estamos viendo, que se ve bastante bien. El terminado me gusta bastante, los colores se ven bastante bien, sobre todo el efecto de movimiento me gusta mucho. Pero pues también tenemos modelos que se ven muy sintéticos, hechos con inteligencia artificial genérica, ¿no? Pero pues es cuestión de que estés buscando el modelo que más se adecua a lo que quieras hacer. Pero sí te vas a encontrar muchos modelos que están haciendo todavía la calidad sintética que hemos visto durante el último año. La ventaja que tiene esta IA es obviamente que tiene una gran cantidad de modelos, así que puedes experimentar, puedes ir buscando el que tú quieras. Tienes terminados bastante buenos como este, que se siente un poquito más artístico, no se siente tan artificial, así que vas a tener que estar buscando entre los modelos que están ahí para poder lograr lo que tú quieres. Así que bueno, si realmente lo que quieres es hacer fanarts, creo que es una muy buena opción. Te voy a dejar el link de la IA en los comentarios fijados, y también te voy a dejar mi link de X, donde estoy subiendo todos los avances que voy viendo de inteligencia artificial, así que no olvides seguirme también en esa red social. Y muchas gracias por ver este video. Bye.